Hace unos años atrás, e incluso hace unos días atrás, también cantamos un himno muy conocido en la iglesia cristiana. El himno se llama Vida Nueva. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Lo recuerdan este himno? Dice la estrofa o las apartes del estribillo que componen este himno, que es un himno, es el 388 en lo que llamamos el himnario de fe y alabanza. Dice: ya mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Y el coro dice: vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Luego dice otra estrofa: yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Y otra vez: vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Y finalmente la última estrofa, que es realmente dos versos: el Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Y ese es el tema en esta mañana, que nos presenta el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. ¿Viejo hombre o nuevo hombre? ¿Dónde hemos encontrado la vida? Obviamente la vida nueva. Efesios capítulo 4, versículos 20 en adelante, nos dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículos 20 hasta el verso 25. Entonces dice así la palabra del Señor. Leamos por favor a una sola voz. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Viejo hombre o nuevo hombre. Viejo hombre o nuevo hombre. El Señor cuenta una parábola y habla de dos cosas importantes. Habla de vino nuevo en odre nuevo. Y hablando de esta parábola, el Señor nos muestra lo que el apóstol más adelante confirmaría en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice este texto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso nuestro tema en esta mañana es viejo hombre o nuevo hombre. Y lo primero que queremos mirar en esta mañana es ¿qué debe cumplir este hombre? Y entiéndase aquí hombre, porque el apóstol está hablando a una congregación que es un solo cuerpo. El apóstol está hablando a una congregación que es una sola unidad. Es decir, con una sola fe, con un mismo pensamiento, un mismo bautismo, etc. Entonces, la primera parte que quiero tratar en esta mañana es ¿qué debe cumplir este hombre? Bien, el versículo 20 es un versículo de transición. ¿Por qué es un versículo de transición? Porque este versículo va a contrastar lo que veíamos hace 8 días con lo que el Señor nos sigue exigiendo en las demandas de nuestra vida como cristianos. Si usted mira el versículo 20, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. La pregunta es, ¿qué habían aprendido o qué estaban viviendo? Y es interesante poder recordar y siempre tener en mente el contexto de la congregación de Éfeso. ¿Qué había en Éfeso? Recordémoslo, hermanos. Había un templo donde se hacía culto a la inmoralidad. Y había una diosa llamada Diana de los Efesios. Habíamos dicho también que Éfeso era una ciudad que quedaba en
lo que hoy se conoce como Turquía, el antiguo Asia Menor, una región permeada por el pensamiento filosófico de la antigua Grecia, en la región de Acaya, y que por ser permeada del pensamiento griego, también estaban permeados por el humanismo, y estaban permeados por la filosofía de ese entonces. Pero no obstante, toda ciudad cosmopolita o toda ciudad donde convergen muchas personas es una ciudad que se va a corromper. O es una ciudad corrupta, como lo es Cartagena. Cartagena en nuestro país se conoce como la ciudad amurallada, una ciudad muy visitada, una ciudad muy llena de personas de todas partes del mundo, porque es muy atractiva. Es muy dulce para que personas de Europa, de Asia, de otros países, de Estados Unidos, de Sudamérica, se enamoren muchísimo de Cartagena. Pero de la misma manera como vienen a Cartagena, también vienen personas con no muy buenas intenciones. Hace unos años atrás, la isla de San Andrés era una isla 100% cristiana. ¿Quiénes la dañaron? Las personas que llegaron a esta isla llevando muchas prácticas en contra del Evangelio. Pero bien, el punto es que hace 8 días mirábamos que los efesios cómo vivían. ¿Recuerdan? Versículo 18. ¿Qué tenían? El entendimiento entenebrecido, eran ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, eran duros de corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a la inmoralidad, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esos eran los efesios. ¿Y qué dice el apóstol? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es decir, esas prácticas no están dentro de una iglesia cristiana. Esas prácticas no están dentro de una congregación donde están los santos y fieles, como bien los dice al comienzo la epístola. ¿Recuerdan cómo Pablo encabeza el escrito de saludo? A los santos y fieles que están ¿en dónde? En Éfeso. A los santos y fieles que están en Éfeso no pueden practicar de este tipo de acciones lascivas, de situaciones inmorales, de situaciones pecaminosas, y mucho menos no se puede llegar a concebir que un cristiano tenga el corazón entenebrecido y mucho menos duro. Eso es una contradicción en la vida cristiana. Tito 1:16 dice, con su boca confiesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan, y esa es una gran contradicción en el cristianismo de nuestros días. Pero bien, entremos en materia. En este versículo 20, que es un versículo de transición, se nos dice, pero ustedes, ni yo, hemos aprendido así de Cristo. Entonces lo primero que debe hacer un hombre o una mujer que está en la iglesia del Señor es lo que nos dice el versículo 21. Ahí aparece un verbo muy importante. El versículo 21 dice, si en verdad habéis oído. Y eso es lo primero que como hombres y mujeres que hemos aprendido de Cristo, que somos hombres y mujeres llenos y alcanzados por la gracia de Dios, alcanzados por la verdad del Evangelio, lo primero que nos toca aprender es ¿a qué? A oír. A oír. Y este verbo sí que es importante en el consejo de las Sagradas Escrituras a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Esa palabra oír en el antiguo Israel y en la ley se expresa con la expresión Shema. S-H-E-M-A. Shema. Y eso sí, no es un refrán, no es un eslogan, no es un estribillo, no es un cliché de la Torá. Ese verbo significa oír, pero es un oír que no es oír por oír, sino es un verbo que implica obedecer. Cuando el Señor dice, oye Israel, está diciendo, escucha, pero escucha para obedecer, escucha para practicar, escucha para hacer, escucha para poner en práctica mis palabras, escucha para poner en práctica todas las enseñanzas y todas las ordenanzas que yo le doy a usted por mi palabra.
Shema significa oiga, pero no es oiga de oír por oír, sino es un oír para hacer, para practicar, para vivir, para hacerlo realidad. Le pregunto, ¿cuántos sermones usted ha escuchado? ¿Cuántos? Eso por un año. Ahora sumemos todos los años de nuestra vida cristiana. ¿Cuántos hemos escuchado? Muchos, ¿verdad? Infinidad de sermones. Los que escuchamos en la iglesia, los que escuchamos en las emisoras, los que escuchamos en televisión. ¿Cuántos sermones hemos escuchado? El hermano hace la cuenta de 12 años. Aquí el abuelo va con ¿cuántos? Como por 60. Hermano, ¿con cuántos años va escuchando sermones? 30. Hermano Wilcito, ¿con cuántos sermones va? 18. Yo voy con 26. Apatito, ¿con cuántos va usted? Con 15. ¿Cuántos hemos escuchado, hermano Marquito? 25 años de escuchar predicaciones tras predicaciones. Joana, ¿cuántos? 17, oiga, pero ninguno va con... Nico, ¿con cuántos? 11 años también. Todos llevamos infinidad de escuchar. Ahora la otra pregunta, ¿y cuánto de todo eso que hemos escuchado hemos vivido? Nos vemos en déficit. Ilsa, ¿cuántos? ¿Cuántos años de escuchar? 10 años. Bueno, ¿y cuánto practicamos de eso que hemos escuchado? O sea, encontramos una gran distancia entre lo que oímos y lo que hacemos. O sea, hay un gran abismo. Y esa es la confrontación de la palabra en el día de hoy. ¿Cuánto de lo que oímos, cuánto de lo que escuchamos lo ponemos en práctica? Es decir, muy poco. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? Por una razón. Porque tal vez no hemos oído. Y esa es la razón clave por la cual mucho de lo que llamamos cristianismo de nuestros días y mucho de lo que se llama cristianismo en nuestros días no puede vivir. Y no podemos hacer porque tal vez no hemos oído. Miren, cuando nosotros le damos instrucciones a nuestros hijos y le decimos, hágame un favor, alcánceme ese cuchillo. ¿Por qué toca repetirles 2, 3, hasta 4 veces? ¿Y cuándo hacen caso? Cuando lo ven a uno con la chancla en la mano. ¿Va a ir o no? ¿Qué significa? ¿Que en la primera, en la segunda y en la tercera había escuchado? No, es que no escuchamos. O sea, siempre vamos a asumir la misma posición de ¿quién? ¿De Marta o de María? Siempre nos vamos a comportar como Marta, siempre. Nuestra identificación siempre va a ser con Marta. ¿Por qué? Porque está afanada, porque está turbada, porque tiene ocupaciones y probablemente porque no escucha. Entonces toca repetirles 1, 2, 3, 4. Los que somos docentes nos vivimos desgastando con los estudiantes porque tampoco es mucho lo que escuchen. Es decir, no pueden oír. Y toca darles instrucciones, y toca repetirles, y toca enseñarles, y toca otra vez volverles a decir, y finalmente toca otra vez volverles a decir. ¿Por qué? Porque en el fondo no escuchan. Este verbo oír en las Escrituras es muy importante. Es de los verbos que más se repite en todo el Antiguo Testamento. Algunas 700 veces se repite. Oye Israel, Jehová vuestro Dios habla. Oye Israel, Jehová vuestro Dios dice, así diréis a los hijos de Israel. Fíjese que es un mecanismo de enseñanza y de instrucción, es un mecanismo de aprendizaje, es un mecanismo de repetición, es un mecanismo de pura instrucción. Y es el medio por el cual el Señor llama siempre al arrepentimiento. Oír en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 significa practicar. Pero entramos en un abismo porque mucho de lo que hemos oído, muy poco practicamos. Y esa es una realidad. Y va a ser una realidad
¿Para quién? Para los efesios. ¿Por qué una realidad para los efesios? Porque el apóstol tiene que reconvenirlos y decirles, ustedes no han aprendido eso de Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pregunto, ¿Cristo escuchó? Por supuesto. Porque Él es el referente, porque Cristo es el ejemplo. Entonces, cuando la Biblia nos reconviene y nos confronta con nuestra manera de oír, es oír prestando atención, es oír escuchando, pero escuchando significa tener el entendimiento, tener todo nuestro sentido y toda nuestra cabalidad enfocado a lo que el Señor nos quiere oír. Una aplicación entonces de este punto es que la iglesia está llamada a oír. Y si la iglesia oye, será una iglesia que practica. El predicador inglés Juan Carlos Ray tiene un libro, o escribió un libro que se llama El secreto de la vida cristiana. ¿Quieres saber cuál es el secreto de la vida cristiana? ¿Quieres saber cuál puede ser el éxito de un cristiano? Saber oír. Ese es todo el secreto. Él dice estas palabras. Su concepto de la vida cristiana respira un activismo netamente bíblico. Para Ray, el verdadero cristiano no puede armonizarse con una noción estática de la fe, sino que por el contrario, la vida espiritual que se recibe con el nuevo nacimiento es la fuerza impulsadora que pone todas las facultades de la persona salva en acción constante. Esto se desprende o esto se afirma en cuántas veces el cristiano oye la palabra de Dios. Juan Carlos Ray. Juan Carlos I-R-Y-L-E. Entonces Juan Carlos Ray dice que el accionar de nuestra fe, el motor de nuestra vida como cristianos, el motor de nuestra vida como creyentes, ¿dónde descansa? En lo que oímos. Y la Biblia nos dice en Romanos 10:17 que la fe, ¿por qué viene? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, no hay otra manera. En la medida que nosotros oigamos, en la medida que nosotros recibamos el mensaje de Dios, y en la medida que el mensaje de Dios se encarne en nuestra vida, nuestra fe, nuestra vida como cristianos se va a poner en acción. Ahora, ¿qué significa entonces más allá de oír? Ya sabemos que oír es practicar. Y si estamos practicando, entonces significa que eso nos lleva ¿a qué? A la obediencia. Y en la Biblia, la palabra oír, la palabra practicar, la palabra obedecer y la palabra adorar son exactamente lo mismo. ¿Está claro, hermanos? Les repito, en la Biblia, la palabra oír, la palabra practicar, la palabra obedecer es la misma palabra que adorar. Entonces, si usted como cristiano me dice que quiere adorar profundamente al Señor, como lo dice Juan, en espíritu y en verdad, obedezca. Pero para obedecer nos toca primero escuchar. Y eso se traduce en una vida de obediencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el Señor hace una aclaración muy importante para su pueblo y hace una pregunta: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en las víctimas? Es una pregunta que formula el Señor. ¿Se complace el Señor en que ustedes presenten muchos sacrificios? No. Dice el escritor del primer libro de Samuel, es mejor obedecer, es mejor prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, para el Señor es más importante que usted escuche, para el Señor es más importante que usted perciba, para el Señor es más importante que usted atienda, antes que usted ayune, antes que usted presente ofrendas, antes que usted presente sacrificios, porque el Señor dice, obediencia quiero. Obediencia quiero. Dios quiere una iglesia más que le obedezca, antes que le presente sacrificios. Primero de Samuel, capítulo
15, versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos de víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, para el Señor, ¿qué es importante? Obedecer. Obedecer es lo importante. Prestar atención a las palabras del Señor es mejor que muchos sacrificios de muchas víctimas. Y eso es lo que nos presenta el apóstol Pablo en esta mañana. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y este aprendizaje viene si hemos oído. Ahora, después de la coma en Efesios capítulo 4, versículo 21. Si hemos oído y hemos sido enseñados por Él. Ahora, ¿qué significa ser enseñados por Cristo? ¿Qué significa que Cristo nos enseñe? El apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo, de Cristo. Entonces, ser enseñados por Cristo significa imitar siempre su ejemplo. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, versículos 24, y pido que miremos este texto. Mateo capítulo 5, versículo 24. Dice así entonces la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, capítulo 7, versículos 24 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 24. Excúsenme que leí mal la cita. Cualquiera pues que oye estas palabras, ¿y qué? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ser enseñado por Cristo significa vivir en prudencia. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ruina. Esta mañana estudiábamos la historia de Amrán y Jocabed, una familia cristiana. Y el texto nos decía que en esta familia hacía presencia la fe. Y la fe es sinónimo del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios se adquiere por oír las palabras del Señor. Y el Señor llamaría entonces a esta familia una familia prudente o una familia necia. Una familia prudente, porque hacía presencia la fe. Y la Biblia nos dice entonces en esta mañana que ser enseñados por Cristo es atender a su ejemplo, y su ejemplo descansa en que nosotros lo imitemos, y al imitarlo entonces estaremos viviendo una vida en prudencia y sabiduría. En el capítulo 5, ahora sí, en el versículo 17 dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, no piensen mal, no piensen contrario a ello, no piensen que yo he venido como a sacar de lado la ley y traer una nueva enseñanza. No es así. Cristo no vino a eso. Dice, no piensen, no se les pase por su cabeza, no se les pase por su mente que yo he venido a abrogar la ley, a abrogar los profetas, sino he venido ¿para qué? Para cumplir. Yo he venido para cumplir la palabra del Señor. Yo he venido para cumplir las Escrituras. Y si ese es nuestro modelo, si nuestro modelo que es Jesucristo cumple la palabra del Señor, pues eso es lo que nos toca hacer, cumplir la palabra del Señor. Entonces, volviendo a Efesios, el apóstol nos dice, si ustedes han sido enseñados, entonces ustedes han oído y ustedes han sido instruidos por Cristo. Bien, pero ¿qué significa de plano entonces
escuchar y obedecer las palabras del Señor. Hemos dicho que oír, ¿qué es? Obedecer. Hemos dicho que oír es practicar. Y hemos dicho que oír es adorar. Pero oír también se traduce en una gran bendición. Oír es sinónimo de bendición. Obedecer las palabras del Señor es sinónimo de una gran bendición. Miren lo que escribe Lucas en el capítulo 5 de su evangelio. O el evangelio mejor según Lucas. Lucas capítulo 5 nos presenta un hecho portentoso, un gran milagro que se conoce como la pesca milagrosa. En este capítulo 5 del evangelio de Lucas nos dice el versículo 3: y estando en una de aquellas barcas, es decir, el Señor, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué hacía el Señor? Enseñaba. Y si el Señor enseñaba, ¿qué hacía la multitud? Oía. Muy bien. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Interesante lo que Pedro le dice al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe el principio, conoce el principio de que quien obedece las palabras de Dios, eso trae por consecuencia una gran bendición. ¿Cuánto llevaba Pedro? Había trabajado toda la noche. Toda la noche había trabajado. ¿Qué logró? Nada. Dice que más bien estaban, ¿qué? Lavando las redes. Estaba lavando las redes. ¿Cuánto en nuestra vida nos hemos gastado? Le hemos puesto empeño, le hemos puesto sacrificio, le hemos puesto muchísimas cosas. Esfuerzo, sudor, lágrimas, muchas cosas hemos puesto a nuestra vida. Y cuando vamos a evaluar los resultados que hemos alcanzado, nada, hermanos, nada. Evaluamos nuestra vida y llegamos a cierta edad y decimos: lo que hasta aquí he conseguido no es mucho. Pero ¿qué dice Pedro en el versículo 5 al final? Y nada hemos pescado. Y subraya esta expresión: mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa eso? Si tú me lo dices, Señor, yo lo hago. ¿Sabe por qué nosotros no obedecemos la palabra del Señor, amados hermanos? Porque todavía no conocemos al Señor. O sea, nos falta conocer más a nuestro Dios. Nos falta conocer más a nuestro Dios. Pedro dice: más en tu palabra echaré la red. Pedro pudo haberle dicho, y esta es una suposición que yo le hago al texto: Señor, pero es que el pescador soy yo. Y cualquier pescador aquí sabe en Galilea que la mejor pesca, ¿cuándo es? Por la noche. Maestro, estamos ya por la mañana. Todos aquí sabemos en Galilea que si usted quiere sacar buenas cachamas y quiere sacar buenas mojarras, pues sabemos que eso hay que hacerlo por la noche, Señor, ya es por la mañana. A esta hora los peces no se dejan pescar. Pedro pudo haberle sacado muchas excusas al Señor. Pudo haberle dicho: Señor, es que tú eres el carpintero y yo soy pescador. Señor, yo tengo un diplomado en arpón. Tengo una especialización en tarraya. Y tengo una maestría en mariposa. Y la licenciatura la hice en anzuelo. Así que, Señor. Y así nos podemos gastar todas nuestras fuerzas y presentando excusas de una forma y de otra. ¿Resultados? Nada.
Porque el verdadero resultado de nuestra vida no se obtiene en lo que nosotros creemos. El verdadero resultado de nuestra vida no está en lo que nosotros pensamos. El verdadero resultado de nuestra vida está como lo dice Dios. Hermanos, en Dios no hay pérdida alguna. En Dios no hay fracaso alguno. En Dios todo va bien. En su palabra es digna de toda confianza. Su palabra es digna de atenderla. Por eso el que atiende a las palabras de Dios siempre estará en grande bendición. Pregunto, ¿qué pasó cuando Pedro dijo, Señor, en tu palabra echaré la red? ¿Qué pasó? Miren, ojo, él no se quedó, y subraye esto, habiendo hecho eso, o sea, escuchó lo que el Señor le dijo. ¿Sí está bien el texto? 5:6, habiendo hecho esto. O sea, él no se quedó pensando, no, es que el Señor es el carpintero, yo el pescador. ¿Será que sí es verdad? ¿Será que sí? ¿Se ha hecho la red? ¿La ha hecho o no la ha hecho? Pudo haber pensado eso Pedro, pero ¿qué dijo? Y habiendo hecho esto, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Es decir, consiguieron en un momento lo que no hicieron en toda la noche. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Quiénes eran? Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. Conclusión de este punto: obedecer al Señor siempre será bendición. Hermanos queridos, obedecer al Señor siempre será bendición. Obedecer al Señor siempre será bendición. Regresemos a Efesios capítulo 4. Se me pasa aquí algo interesante. Y es, ¿qué sucede si no obedecemos? Porque estamos hablando de un hombre viejo o un hombre nuevo. ¿Qué pasa si no obedecemos? ¿Qué elección entonces nos da Adán? ¿Qué pasó cuando Adán no obedeció? ¿Qué trajo? Muerte, ¿verdad? Consecuencias funestas, maldición. ¿Recuerdan la sentencia del Señor? Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos. O sea, la tierra también por causa del pecado está. O sea que desobedecer, así como obedecer al Señor es motivo de bendición, desobedecerlo es motivo de tragedia, lágrimas, dolor, sufrimiento. Pregunto, si hemos aprendido de Cristo, como bien nos lo dice el versículo 20, ¿qué debemos hacer entonces como acá, congregación local? ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Oír, obedecer. Y si obedecemos, estamos adorando. O sea, somos adoradores en espíritu y en verdad. Bien, avancemos a nuestro segundo punto. Si hemos dicho que obedecer al Señor trae bendición y obedecer al Señor es motivo de adoración, nuestro segundo punto es, si eso es así, nuestro segundo punto es, ¿qué debe hacer entonces el cristiano frente a la vieja naturaleza? Miremos por favor el versículo 23. Si en verdad hemos oído y si en verdad hemos sido enseñados, entonces el versículo 23 nos dice, entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójese del viejo hombre. ¿Hemos oído? Sí. Si oímos, practicamos. Si oímos, obedecemos. Entonces eso trae una consecuencia. ¿Cuál? Despojados del viejo hombre. Pero la pregunta es, ¿nosotros nos podemos despojar por sí mismos? Les pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando
Normalmente eso pasa en los que trabajan en lugares donde su ropa se llena de polvo, su ropa se llena de barro. Los que trabajan en oficina casi no tienen ese problema por cuestión de que están en la oficina. Pero los que en alguna ocasión hemos trabajado en talleres de mecánica y algunos tenemos que desarmar un motor, pues obviamente las manos cómo se nos vuelven o cómo se nos vuelve nuestra ropa. Hermano Antonio que trabaja en la mecánica. Nos engrasamos, ¿qué más? Nos llenamos de polvo y si toca meternos debajo del carro, tierra, ¿qué más? Es profesor, entonces el marcador no, bueno, la tinta del marcador por aquí en las manos. Pero normalmente cuando uno se ensucia y quiere estar bien, ¿qué le toca hacer? Quitarse ese viejo, ese ropaje, ¿no? Esa ropa que está sucia. ¿Y qué hay que hacer? Ponerse una nueva. Eso es lo que nos dice el apóstol. Si hemos oído, si hemos escuchado, si estamos en adoración y somos creyentes de verdad, lo consecuente de eso, hermanos, es despojados del viejo hombre. ¿Qué significa ser despojados del viejo hombre? Significa no perseverar, no practicar o estar en el sistema de todos aquellos que no son de Cristo. Eso significa despojarse del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre entonces se traduce como que usted no practica, usted no hace, usted no imita, usted no es conforme al corazón, al mundo y al sistema de todos aquellos que están sin Cristo. ¿Qué es estar sin Cristo? Es tener el corazón entenebrecido, es ser ajeno a la vida de Dios, es vivir en ignorancia, estar en la dureza del corazón, es ser insensible y es practicar actos inmorales. Usted no practica esas cosas. Eso significa despojarse del viejo hombre. Porque eso es lo que es el viejo hombre. Aquí el viejo hombre se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa. El viejo hombre se está refiriendo a lo que la Biblia llama la carne. Y eso no tiene ni arte ni parte con los hijos de Dios. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa vieja manera de vivir, esa vieja manera de actuar, ahora no hace presencia en nuestra vida como creyentes. Esa vieja manera de vivir no se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Nosotros no somos de este mundo o de la cultura. ¿Por qué? Porque eso lo vimos el domingo anterior. El domingo anterior, ¿qué dijimos? Nosotros no podemos practicar. Es más adelante el apóstol dice, no participéis en las obras infructuosas de la carne. Más bien que hagan, repréndanlas. No hay ninguna comunión entre la luz con las tinieblas. No hay ninguna relación entre lo oscuro con lo que es claro. Lo blanco con lo negro. Aquí no se puede mezclar. Aquí no aplica la vieja fórmula que dice que si no puedes con el enemigo, únete a él. Aquí no aplica eso. Aquí no tiene cabida ello. Ahora, el texto nos dice que todo buen cristiano, todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, se despoja del viejo hombre. ¿Y por qué hay que despojarse de ese viejo hombre? ¿Qué dice el texto? Porque esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, ¿qué dice el versículo 22? ¿Cómo está? Está viciado. ¿Qué es un vicio? Y denme en clases de vicios. Una costumbre perversa. ¿Algún vicio? Está mejor. Algo que somete la voluntad. No, pero ustedes están muy bajitos, muy blanditos en el vicio. Es un sometimiento extremo. Háblenme de un vicio, por ejemplo. Cigarrillo. Las drogas, el alcohol, la televisión, pornografía. ¿Qué otro vicio? Ludopatía, es decir, el azar, el juego, las cartas. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo? El de los celulares, adicción a las redes sociales.
Todo eso, bueno, si es un deporte, no, o sea, no hay. Es que ser hincha de Millonarios es un vicio. La Coca-Cola, digo. Un vicio. Todo eso es la vieja naturaleza, pero les hago una pregunta de fondo. ¿Los cristianos tienen dos naturalezas? ¿Descansan en el cristiano? ¿O realmente el cristiano es una nueva naturaleza? Tiene que ser una nueva naturaleza. Y corroboremos ese argumento con lo que Pablo nos dice en su carta a los romanos. El quinto evangelio según Lutero. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice de la siguiente manera, queridos hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 5 y 6. Romanos 6, capítulo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, es decir, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Conclusión, tenemos una nueva naturaleza, y esa vieja naturaleza, ¿de dónde está? Está crucificada y está enterrada juntamente con el Señor Jesucristo. Este capítulo 6 comienza con unas preguntas muy interesantes. Y la Biblia entonces en el capítulo 6 de Romanos, versículo 1 dice esto: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? O sea, no es posible que un creyente quiera perseverar y quiera vivir en el pecado. Eso no es posible. No puede ser. Porque el resultado de una vida nueva es una vida de santidad. Es decir, una vida de apartamiento constante. Por eso la introducción que hacíamos a través del coro es vida nueva. Encontré en dónde? En la cruz de Jesús. Y esa vida se traduce en una vida de escucha, una vida de atención, una vida de oración y ahora una vida apartada de todos los vicios, costumbres y malas situaciones que se presentan en el mundo normal. Ahora, Efesios capítulo 4, versículos 20 dice: despojados del viejo hombre, ya sabemos que está viciado. Y déjenme decirle que esa palabra viciado significa corrupto, corrompido. Está mal, está podrido, está... ¿qué otro sinónimo usar? Invadido, o sea, está totalmente atestado de qué. Haga de cuenta cuando usted destapa una alcantarilla. Devuelve la tapa, o sea, es eso lo que se ve. Bien. Ahora, si en verdad hemos oído y si en verdad hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Bien, ¿qué significa ser renovado en la mente? Aquí la palabra que se usa para renovación es la palabra griega metanoia. Meta significa cambio y noia tiene que ver con la mente. Si el Señor nos ha traído de nuevo, somos nuevos creyentes, pues tenemos un nuevo ¿qué? Una nueva manera de ¿qué? De pensar. O sea, hay un cambio de chip, un cambio de software, hay un cambio de pensamiento. ¿Cómo nos lo expresa el mismo apóstol Pablo? Volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo,
o a este tiempo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice el texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor. Es decir, que nosotros, si tenemos una mente renovada, ha habido un cambio en nuestra manera de pensar, pues consecuencias de eso, pues vamos a entender mejor cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuándo nosotros nos chocamos con la voluntad del Señor? Cuando queremos hacerla nuestra y cuando pensamos que nosotros tenemos la razón y Dios no. Ahí nuestra mente comienza a divagar y entra en dilema, entra en duda, entra en incertidumbre, al punto de que nosotros terminamos cuestionando a Dios. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces el apóstol dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Es decir, renovar el pensamiento. La pregunta es, ¿con qué se renueva el pensamiento? Con la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios. Es decir, usted va a la fija. Entonces, como estamos contrastando en lo que es un nuevo hombre con lo que es un viejo hombre, entonces, ¿qué haría el nuevo hombre? ¿Qué haría la persona, el nuevo creyente? Lo consecuente es que se renueve ¿en dónde? En su mente. En su mente. Si hiciéramos una encuesta en esta mañana y es, ¿qué le preocupa de Dios? ¿O qué le preocupa en Dios? ¿Qué lo trasnocha? ¿Qué es lo que usted no lo deja dormir? Que usted lo pone a pensar y que lo pone a pensar y que lo pone a pensar. No me diga que las deudas. No me diga que la falta de trabajo. Esa no debería ser su preocupación. Porque esas preocupaciones a la larga van a tener ¿qué? Solución. Nuestra mayor preocupación, ¿cuál debería ser? Si nuestra mente se está ¿qué? Renovando. Si nuestra mente si nuestra manera como creyentes está, la manera como pensamos como cristianos, realmente es conforme a las determinaciones y a las disposiciones que nos da la palabra del Señor. Bien, el texto me dice en el versículo 20, nos dice, despojados del viejo hombre, está viciado, pero ahora nos dice, versículo 23, renueven el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, vístanse del nuevo hombre, que está creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Entonces, si yo me quito la ropa, ¿qué tengo que hacer? La ropa sucia, ¿ahora qué tengo que hacer? Vestirme con ropa nueva. Pero aquí viene el evangelio, viene la gran verdad del evangelio. ¿El hombre se puede vestir solo desde el punto de vista espiritual? ¿Por qué no? Porque se requiere la intervención divina. El hombre por sí solo no se puede quitar la ropa de su pecado y ponerse la ropa de santidad, de justicia y verdad que nos dice el texto. O sea, no puede. Es más, no quiere. ¿Ustedes recuerdan el capítulo 1, versículo 13? ¿Qué dice? Que el Señor le dio a su pueblo, le dio a su iglesia, le dio las arras de que son. O sea, lo proveyó del Espíritu de Dios para que sea el Espíritu de Dios quien haga ese trabajo. Y le quiero presentar un texto muy interesante de las Escrituras. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 nos dice que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron. Y miremos el texto, Génesis capítulo 3. Dice entonces, el versículo 20, Génesis 3:20, y llamó Adán al hombre, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.
¿Recuerda que cómo se habían querido vestir ellos? Con hojas de higuera. O sea, buscaron la forma de vestirse en ellos. Pero es que aquí estamos hablando de que el hombre está imposibilitado. El hombre no puede, el hombre no quiere. El hombre está totalmente. Si ustedes miran el contexto, ¿qué hizo Adán cuando Dios lo llamó? Se escondió, y esa es una consecuencia del pecado. No solo se escondió, sino que también, ¿qué dijo? Tuve miedo y O sea, el miedo es producto del pecado. Y aquí lo que encontramos entonces es que el hombre se puede vestir. No, el hombre no se puede vestir. Versículo 21 de Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Evangelio entonces nos dice en esta mañana que quien puede vestir al hombre, de lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios, que solo Dios, o un acto de la gracia de Dios, un acto de la misericordia del Señor sobre todos aquellos a quienes el Señor ha llamado a su reino, es un acto de pura gracia. Dice la Biblia, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y la verdad. Para que una persona, para que un creyente sea vestido de justicia, para que un creyente sea vestido de santidad y para que un creyente sea vestido de verdad, se requiere del acto de la gracia de Dios. Así como en la antigüedad tomó túnicas y vistió a Adán y a Eva, los vistió de túnicas de animales, se requiere que Dios también a nosotros nos vista de santidad, de justicia y de verdad. Sin la acción interventora de Dios, ¿está bien dicho? Sin la acción de Dios que interviene, le sería imposible al hombre. Y esa es la noticia del Evangelio. Ese es el Evangelio en este texto, que es un acto soberano, libre de la gracia de Dios en favor de aquel que está perdido, de aquel que está desvestido, de aquel que tiene ropas inmundas, de aquel que tiene ropas malolientes, de aquel que tiene ropas sucias. Se requiere que Dios se las quite y le ponga la ropa de la santidad, la ropa de la verdad, la ropa de la justicia. La pregunta entonces del $1.000.000 aquí es, ¿a quién le quitó la ropa limpia y a quién le quitó la ropa sucia? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Quién tenía la ropa limpia? Jesús. ¿Y quién tenía la ropa sucia? Diga yo. Diga yo. Yo tenía ropa sucia. Y lo que hace Dios es quitarme la ropa sucia y tomar la ropa de su hijo y ponérmela ahora a mí. Y eso se llama la justificación. ¿Está claro, hermanos? ¿Explicado de otra manera? Entonces, es lo que Dios hace con nosotros. Le quita la ropa limpia a su hijo, su justicia, su verdad, su santidad, la toma de su hijo. Y nosotros que teníamos ropas sucias, malolientes, que la Biblia les llama trapos de inmundicia, se los quita ¿a quién? A nosotros, y se las pone ¿a quién? A su hijo. Y nunca se le olvide este texto de la Biblia que dice, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. Permítame esta paráfrasis para ir cerrando. El que tenía ropa limpia, se quitó su ropa limpia y me la puso a mí. Y la ropa sucia que yo tenía, se la puso él. Para que esa fuese la justicia de Dios en él. ¿Está claro qué es el Evangelio? ¿Sí? ¿Está claro, hermano, qué es el Evangelio? Que Dios tomó a su hijo, le quitó las vestiduras santas, reales, de justicia, de verdad, de santidad, y ahora se las puso a quién. O sea, para que yo me pueda presentar delante de él como santo, como justo y como justificado. Ese es el Evangelio. Bendice en el nombre del Señor.
Si hemos aprendido eso de Cristo, entonces, ¿cuál es el resultado de tener ropa limpia? ¿Recuerdan que dice el Salmo 24? ¿Sí? ¿Quién estará en el templo santo? ¿Y quién podrá entrar delante del Señor? Y dice, el limpio de manos y corazón puro. Y ya sabemos que nosotros no podemos entrar con nuestra ropa vieja, se requiere entrar con una ropa limpia. Es decir, la pureza del Hijo de Dios, la santidad del Hijo de Dios, la justicia del Hijo de Dios ahora es puesta sobre mí para que yo pueda estar como presente delante del Señor. Qué gran verdad del Evangelio, hermanos. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado para que fuésemos justicia delante del Señor. Ahora se aplica. Sin esa santidad nadie verá a quién. A Dios. O sea, recuerde que no es mi santidad, sino es la santidad de Cristo la que me permite ver a quién. A mi Señor. Bienaventurados, ¿quiénes? Los de corazón limpio, porque ellos verán a quién. A Dios. Pero la pureza de mi corazón no es la pureza de mi corazón realmente. Es la pureza de quién? Del corazón de Cristo. Ustedes han encontrado en el libro de los Hechos que dice que David tenía el corazón conforme a quién. A Dios. La pregunta es, ¿de qué David estamos hablando? ¿Quién es ese verdadero David? Es Cristo quien va a tener el corazón conforme a Dios, ¿sí? Y ese corazón ahora reposa en nuestra vida. O sea que el nuevo hombre tiene el corazón conforme a quién. ¿A quién? A Dios. Esa es la verdad del texto de los Efesios. Porque el viejo hombre que tiene, lo que dijimos hace 8 días, ya lo describe, está viciado, está en pecado, piensa mal, lascivamente, está entenebrecido, está en pecado, ofende a Dios, transgrede una y otra vez. Es como el cerdo, se amaña en el pecado. Pero el nuevo hombre, ¿qué hace? ¿O qué busca? El agrado de Dios, porque tiene el corazón conforme a Dios. El Salmo 1 describe a Cristo plena y absolutamente. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo describe el Salmo 1 a Jesús? Como el que no anduvo en consejo de malos, como el que no estuvo en camino de pecadores, como el único que no estuvo en silla de escarnecedores. Y el que es vestido ahora de ropa nueva, de ropa limpia, de ropa santa, medita en la ley de ¿qué? De Dios. O sea, encuentra deleite en las palabras de Dios, encuentra deleite en la ley del Señor. Pero encuentra deleite porque tiene ¿qué? Ropa nueva, limpia. ¿Recuerdan una canción que cantamos? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente para recibir al rey. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo va a ser el encuentro de la iglesia con el Señor? ¿En ropa vieja o en ropa limpia? Ropa limpia. Y entendemos que la ropa limpia no nos la podemos poner nosotros. Entendemos que la ropa limpia nos la puso ¿quién? Cristo. Y el resultado de tener ropa limpia, cerremos, queridos hermanos, versículo 25. Si tenemos ropa limpia, no tenemos por qué andar en mentiras. Dice, desechan la mentira. ¿Recuerdan qué hizo Dios con Adán? ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo sacó. ¿Por qué lo sacó? Porque esas son las consecuencias del pecado. Ustedes y yo no podemos comulgar ni tener comunión ¿con qué? Con la mentira. Porque ese es un mandamiento que lo demanda la ley. No mentirás. Pero también el texto nos dice,
vestidos del nuevo hombre creado según la justicia de Dios, la santidad de Dios, la verdad, por lo cual desechen la mentira y más bien hablen con verdad. Les pregunto, ¿por qué no llegan temprano a la iglesia a las 10 de la mañana? Díganme la verdad. ¿Por qué no somos puntuales? Entonces, ¿qué decimos? ¿Por qué no llegamos puntuales al trabajo? Hace unos días estoy mandando a arreglar un reloj y la señora que me lo está arreglando me ha dicho cualquier cantidad de excusas. Y la verdad es que el reloj no tiene arreglo. Y ella me lo quiere arreglar. Yo sé que el reloj no tiene arreglo porque ya lo llevaba al doctor relojero, sino que lo llevé. Entonces me dice, no, que es que no se lo han traído, que no se lo han llevado, que bueno, realmente es que el reloj no tiene arreglo. ¿Por qué no me dice la verdad? No, mire, su reloj no tiene arreglo. Dígame la verdad. Está esperando un milagro, pero bueno. Desechando toda la mentira, hablando en verdad. ¿Con quién? ¿Con quién? Con su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? Recuerda la pregunta del escriba. ¿Y como quién es mi prójimo? Mi prójimo en este caso viene a ser ¿quién? Mi esposa. Su prójimo es su esposa. ¿Qué tan veraces somos con nuestras esposas? Los que tenemos esposa. ¿Y qué tan veraces son ellas con nosotros? ¿Nosotros le contamos realmente todo a nuestras esposas? ¿O ustedes aplican el refrán que dice, como sé cómo es ella, mejor no le cuento? ¿Sí? Como yo sé cómo es ella, entonces mejor me lo dejo para mí. Pues no, hermanos. Deseche la mentira y hable en verdad. Nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Nosotros estamos vestidos con vestiduras blancas, las vestiduras de Cristo. El libro de Apocalipsis finalmente dice, en el capítulo 7 dice, el versículo 9, si no estoy mal, dice, y se vio una gran multitud. ¿Y cómo estaban vestidos? Ropa blanca. Y el blanco en la Biblia es sinónimo de pureza, es sinónimo de santidad, es sinónimo de buena presentación, es sinónimo de estar acorde, es sinónimo de estar listo para la ocasión. ¿Está claro el mensaje? ¿Hombre nuevo o hombre viejo? ¿Cuál de los dos? Si es hombre nuevo, entonces nos vemos dentro de 8 días para hablar de la ira, porque el texto dice ahora, airaos. Vamos a mirar cómo se manifiesta entonces esa vestidura según la ira. Airaos, pero no pequéis. Vamos a ver si todavía la ropa blanca sigue. No me va a salir que la ropa sucia se lava. No, aquí la ropa sucia la lavó ¿quién? El Señor Jesucristo. Bien, los hermanos que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 festas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan